Pasión por las montañas. El misterio del monte McKinley. Alaska. Tierra de grandes montañas y de grandes leyendas. En 1906, el explorador Frederick Cook sacó una fotografía de lo que él decía ser la cima de esta montaña, el monte McKinley. Pensó que eso le haría famoso, pero en vez de ello, comenzó una controversia que ha durado hasta nuestros días. No se parece nada a la verdadera cima del McKinley. Esta no es la cima del monte McKinley. De ninguna manera puede ser el McKinley. Yo creo que él mintió. Y que al mirarse al espejo veía a un mentiroso. Y eso, al final lo devoró. El monte McKinley es la montaña más alta de Norteamérica. Sus picos gemelos se elevan a más de 6.000 metros por encima del nivel del mar. Está rodeado de enormes glaciares y oculto en medio de las tierras vírgenes de Alaska. Es una elevación gigantesca. Es una de las 2 o 3 montañas más grandes del mundo. La propia cima es una enorme cúpula. Es una corona con mucho hielo. En la cima hay nieve helada y a cada lado glaciares activos. Hace frío. Hay un largo recorrido para llegar. Está en un lugar remoto. Si alguien resultara herido allí, tendría muchos problemas. Es una montaña muy difícil, debido a su posición cercana al círculo polar ártico. Si estás en una tienda, el viento puede llevársela, y hay que saber cómo excavar para construir un iglú o una cueva en la nieve. Y a veces ni siquiera tienes esa opción, porque las laderas superiores están congeladas y la nieve es compacta. El McKinley fue medido por primera vez durante la fiebre del oro de Alaska en la década de 1890. Cuando se informó a la prensa nacional, todos los montañeros de Estados Unidos tomaron nota. A comienzos del siglo XX, el montañismo en los Estados Unidos estaba todavía en pañales. Cualquiera que quisiera escalar en serio iba a los Alpes, pero con el descubrimiento del McKinley todo cambió. Apareció un desafío capaz de igualar a cualquiera de Europa y de casa. Para Frederick Cook, uno de los miembros fundadores del Club Alpino Americano, el McKinley era una atracción irresistible. Él ya era famoso como explorador polar. Había estado en la Antártida con Amundsen y en Groenlandia con Peary. Pero era un hombre ambicioso que deseaba ser un líder, no ir detrás. Yo creo que Cook se sintió atraído por el hecho de conquistar algo nuevo, algo que saldría en los titulares. Su reputación como montañero no era demasiado amplia. Sin embargo, su reputación como explorador era bastante buena. El monte McKinley era un misterio parecido al del Polo Norte, el Polo Sur o el Paso del Noroeste. Era uno de esos pocos retos seductores que hay en la geografía. Cook no era un hombre rico, pero hizo un buen matrimonio y tenía unos modales de lo más persuasivos. Consiguió recaudar el dinero suficiente de los periódicos y de fuentes privadas para financiar 2 expediciones al McKinley. Se mire por donde se mire, era un tipo agradable. Todo el mundo le quería. Era el mejor en los cócteles. Siempre tenía el chiste apropiado. Los modales adecuados. Probablemente hubiera sido un gran político. En su primera expedición en 1903, Cook infravaloró totalmente Alaska y la inmensidad de su territorio. Su grupo tardó 3 meses solo en llegar al pie del McKinley, y apenas habían subido la mitad de la gigantesca ladera noroeste cuando tuvieron que regresar. Pero Cook no era un perdedor y prometió volver.
Era un optimista incurable. Siempre pensó que podría llevar a cabo cualquier cosa simplemente con determinación y voluntad, y que otros se desanimaban solo con considerarlo. 3 años después, Cook volvió a por más. Esta expedición tenía un nuevo equipo más fuerte, todos deseosos de llegar a la cima. Belmore Brown era el miembro más bajito del equipo, pero lo que le faltaba de estatura lo suplía con entusiasmo y resistencia. Belmore Brown, que era un artista soberbio, tenía mucha experiencia en condiciones de frío intenso. Como mejor se le puede describir, es como a un tipo hábil. Ed Burrell era un enorme herrero de Montana. Nunca había practicado el montañismo, pero impresionaba a todos con su fuerza. Un montañés duro. Yo diría que estaba bien preparado, con una personalidad resistente, que era capaz de realizar la escalada. Cook comenzó con mucho ánimo, pero sabía que le quedaba por delante una ardua tarea. Había vendido su historia a los periódicos y no podía regresar con otro relato de un heroico fracaso. Una vez más, solo llegar hasta la montaña fue ya de por sí una odisea. Fueron atacados por grandes nubes de mosquitos y muchos de sus caballos quedaron atrapados en el barro. Incluso para hombres expertos en expediciones como Brown y Cook, era una verdadera prueba. El único buen mapa de la región estaba lleno de zonas en blanco, e incluso a pesar de que Cook era uno de los pocos hombres que había estado allí antes, se perdió varias veces. Perdieron al menos un mes a principios del verano, intentando volver a la ladera noroeste del McKinley, por razones totalmente desconocidas entonces y ahora. Y de ese modo, desperdiciaron la mejor parte del verano. Al no poder encontrar el paso a través de la parte norte de la montaña, se desviaron hacia el este, pero la marcha resultó aún más difícil. Después de 6 semanas consiguieron divisar por primera vez la gigantesca cara sur del McKinley. Estaba a casi 5.500 metros de altitud y todavía a muchos kilómetros de distancia. Un momento terrible para Cook. Pasaron la noche en la cima de un pico helado, y Cook se dio cuenta de la inutilidad del esfuerzo, especialmente porque se estaba acercando septiembre y el final del verano. Los días se hacían más cortos y el tiempo más frío, así que se retiraron todos volviendo hacia Seldovia, en la costa. De nuevo, Cook tuvo que admitir la derrota, y esta vez no había llegado ni siquiera a acercarse a la montaña. Cuando llegaron a Seldovia, a 240 kilómetros del McKinley, Cook anunció a todo el mundo que la expedición había terminado. Cook despidió a todos los miembros fundamentales de su grupo. Belmore Brown fue enviado al valle de Matanuska a buscar osos. Fred Prince y otros 2 se fueron al valle de Yetna a intentar cazar caribúes. Y él dijo que pensaba subir por el río Susitna y echar un vistazo a la montaña desde el sureste, porque quizás eso le ayudaría a intentarlo otro año. Cook se llevó a Ed Burrell con él y partieron por el río rumbo al glaciar Ruth y a las colinas al pie del McKinley. Todo el mundo pensaba que era solo un reconocimiento, pero cuando Cook regresó, traía unas noticias asombrosas. 3 semanas después regresó a Seldovia y dijo: he escalado el monte McKinley.
Ponte en su lugar. Estás en el glaciar Ruth y tu meta es llegar hasta la cima de la cadena oriental para ver lo que hay allí y buscar un camino hacia la cumbre para otra expedición. Llegas allí y tienes suficientes víveres como para intentarlo. ¿Te das la vuelta o continúas? Tenía una oportunidad para intentarlo y yo creo que fue a por ella. Cuando Belmore Brown regresó de su viaje de caza y escuchó la noticia, no podía creérselo. Parecía todo demasiado rápido. Después de pasarse meses sin ir a ninguna parte, Cook afirmaba que había alcanzado la cima en 12 días. Se llevó a Ed Barril aparte y le preguntó qué había pasado en realidad. Se acercó a Barril y le dijo, oye Ed, cuéntame lo del ascenso. Y Barril respondió, si quieres saber algo sobre cómo llegamos a la montaña, te contaré todo lo que quieras. Pero si quieres saber algo acerca de la escalada a la cima, ve a preguntarle a Cook. Por el momento, Cook se reservó sus dudas. En aquellos días nadie cuestionaba la palabra de otro explorador, especialmente de alguien tan estimado como el Dr. Frederick Cook. En Estados Unidos, la foto tomada por Cook a Barril en la cima del McKinley se publicaba por primera vez. Los periódicos estaban plagados de datos de la escalada del Dr. Cook a la cima del McKinley. Había escalado la montaña más alta de Norteamérica en unos pocos días. Y había regresado con todos los dedos de las manos y los pies. Así que todo el mundo le felicitaba por lo que había hecho. La gente abrazaba su causa. La recién adquirida fama de Cook le consiguió el apoyo para su siguiente gran aventura. Apenas un año después de haber regresado del McKinley, partió para el Ártico en busca del premio mayor de la exploración. Cook no quería en realidad escalar el monte McKinley. Lo que Cook quería era llegar al Polo Norte. Y creyó que la única forma de conseguir dinero suficiente para respaldar una expedición al Polo Norte era hacer algo muy espectacular, como escalar el monte McKinley. Mientras Cook estaba fuera, se publicó por primera vez un relato completo del ascenso al McKinley. Su libro estaba lleno de fotografías de la expedición y de descripciones de todo el equipo que se había llevado hasta allí. Estaba especialmente orgulloso de un poncho polar especial que le había diseñado su mujer. Pero había algo extraño en la segunda parte. Había muchas descripciones de las nubes, del territorio cubierto de nubes de la cima y de las nubes por encima de la cima, pero muy pocos detalles de cómo habían llegado hasta la cumbre. Cuando Belmore Brown tuvo en sus manos el libro, se dio cuenta de que la foto de la cumbre parecía diferente. Cuando se había publicado por primera vez, el cielo era blanco y ahora se había vuelto gris. Y en una esquina de la foto se veía otro pico. Era un detalle minúsculo, pero para Belmore Brown era decisivo. No hay ninguna forma posible de tomar una fotografía del McKinley desde ese ángulo y que además se vean picos secundarios detrás. Aquí es donde Belmore Brown se empezó a dar cuenta de que Cook les había dejado las pruebas. Sin embargo, Cook no andaba por allí para responder preguntas. Durante 2 años no se había oído nada de él y algunos incluso pensaban que había muerto. Entonces, de repente, hizo una espectacular reaparición. En septiembre de 1909, Cook volvió de Dinamarca afirmando que acababa de llegar del Polo Norte. Se convirtió en la portada de los periódicos de todo el mundo. Cuando regresó, la ciudad de Nueva York le dispensó un recibimiento triunfal. Le dijeron que era el primer ciudadano norteamericano al que entregaban las llaves de la ciudad.
Cook fue aclamado como el más grande explorador que nunca hubiera existido, pero nunca pareció sentirse cómodo, y muy pronto todo el mundo descubrió el porqué. 2 días después de que Cook regresara a América, un viejo amigo de Groenlandia apareció para aguarle la fiesta. El comandante Robert Peary era un legendario explorador y una autoridad que había que tener en cuenta. Peary era un atleta muy fuerte, con una sola idea. Pasó toda su vida adulta con un único objetivo: conquistar el Polo Norte, llegar allí antes que nadie. Peary dio una conferencia de prensa en la que denunció que Cook era un fraude, afirmando que él había sido el primer hombre en alcanzar el Polo Norte. Se produjo una gran controversia porque un explorador llamó al otro mentiroso. Peary era realmente una autoridad allí. Estaba apoyado por el National Geographic. Había dedicado su vida a servir a su país. Y además, sus logros en Groenlandia eran una credencial. Los seguidores de Peary empezaron a escarbar en el pasado de Cook en busca de algo que demostrase que no se podía confiar en él. Siguieron la pista de los miembros de su expedición al McKinley y comenzaron a hacer un montón de preguntas incómodas. Dado que no había manera de probar que Cook no había llegado al polo, hicieron todo lo posible por desacreditarle de cualquier otra manera. Encontraron el filón en Ed Barril, el compañero de escalada de Cook, y consiguieron que hiciera una extraordinaria confesión. El 5 de octubre firmó una declaración jurada que fundamentalmente decía que no se había ni acercado a la cima del McKinley. A mediados de octubre, la declaración de Barril, completa, se publicó. En ella admitía que Cook le había convencido para mentir sobre el McKinley y reveló que él y Cook se habían detenido antes de llegar a la montaña y habían sacado la famosa fotografía de la cumbre. ¿Pero le creerían ahora? Una persona que ya ha mentido acerca de algo no parece un testigo demasiado convincente para la mayoría de la gente. Y ese fue el principal problema de la declaración jurada de Barril. Decían, bueno, si antes decía que habían escalado la montaña, ahora dice que no lo hicieron. Si mintió en el pasado, ¿cómo podemos saber que ahora no está mintiendo? A Ed Barril le pagaron mucho dinero. Se compró una casa nueva con 5 dormitorios. Según su nieto, fue el primer hombre de su ciudad en tener un automóvil. Cosas bastante importantes para un pobre tipo que era guía de caza. Pero Ed Barril no era el único antiguo compañero de Cook que ahora se volvía en su contra. Durante 3 años, Belmore Brown se había guardado sus dudas. Ahora las sacó a la luz pública. Dijo que Cook era un embustero y, lo que es más, se ofreció a volver a Alaska para demostrarlo. En junio de 1910 llegó allí, al desfiladero de Ruth. A lo lejos se veía el monte McKinley. Cook y Barril habían acampado allí 4 años antes, pero ¿habían continuado más allá? De acuerdo con el libro de Cook, lo atravesaron rápidamente antes de continuar para escalar la feroz cadena oriental del McKinley. Subieron y bajaron otras cordilleras y luego se dirigieron a la cima desde la ladera nororiental. Todo esto lo habían hecho en solo 2 semanas. Era un viajero que había ido al Ártico y al Polo Sur. Había cruzado Groenlandia. Había pasado un invierno, el primero que nadie pasara, en la Antártida. No estábamos hablando de un novato, sino de alguien que no se sentía intimidado por las cosas extraordinarias. Según Barril, todo esto eran tonterías. Afirmaba que él y Cook nunca habían abandonado siquiera el desfiladero de Ruth. Brown le creía, pero necesitaba pruebas contundentes. Durante 3 semanas, él y otros 5 amigos jugaron a detectives de la montaña. Utilizando un mapa dibujado por Ed Barril y las fotografías que aparecían en el libro de Cook, intentaron seguir sus pasos. Rápidamente llegaron a lugares que reconocían en el libro.
Pero empezaron a descubrir que la mayoría de los títulos de Cook eran falsos. Esta foto, nubes y picos a 4.000 metros, estaba tomada en realidad a 1.500 metros. Y en el mismo sitio, Cook también volvió su cámara para conseguir una foto que llamó Las laderas de la mitad nororiental. Todos los títulos de Cook eran deliberadamente ambiguos o simplemente falsos. Nunca se le ocurrió que alguien fuera a subir allí. Y por eso dejó un rastro de fotografías tan detallado. Brown sabía que si podía encontrar el sitio desde el que Cook había tomado la foto de la cumbre, el caso estaría cerrado. ¿Pero sería tan fácil como encontrar los demás? El 22 de junio de 1910, el mapa de Barrill les llevó a una pequeña colina en el extremo del desfiladero de Ruth. Alguien sacó una bandera y se pusieron manos a la obra. Cuatro años después de que Cook estuviera allí, ellos duplicaron su foto de la cima. Pero esta no era la cima del continente. Era un pequeño monte de hielo y roca a 30 kilómetros de la verdadera cumbre del McKinley y 4.500 metros por debajo. En honor a Cook lo llamaron Pico Falso. Barrill había dicho la verdad. Barrill le dio a Cook un buen consejo, y este lo ignoró. Porque cuando Barrill estaba sosteniendo la bandera en lo alto, le dijo que tuviera cuidado de no alejarse demasiado para no mostrar otras montañas cercanas que podrían indicar dónde estaban. Y Cook no lo hizo, se le olvidó. Si no quieres que la gente sepa dónde has estado, no hay que tomar fotografías estupendas. Una vez que la mentira empieza, tiene que continuar. No se puede uno escapar de la mentira. Una lleva a otra y esta a otra más. Y eso es lo que ocurre aquí. Tienes que mentir para cubrir tus huellas. Cook lo negó todo y respondió con su típico don de gentes. Produjo una película en la que revivía su conquista del Polo Norte y repetía sus viejas alegaciones acerca del McKinley y de Barrill. Pero a finales de 1910, nadie, aparte de unos cuantos seguidores incondicionales, creía una palabra de lo que decía. Verdaderamente tenía experiencia real, pero nunca estuvo satisfecho con eso. Quería algo más. Creo que se dio cuenta de que las contradicciones que le rodeaban aseguraban su inmortalidad de una forma o de otra, tanto con el descubrimiento de grandes lugares como el Polo Norte o la cima del monte McKinley, como con ser el mayor falsificador de la historia de la exploración. De una u otra manera sería recordado, y no parecía molestarle mucho como lo sería siempre que lo fuera. En Alaska, toda la historia de disculpas confirmaba lo que ya sabía todo el mundo, que ningún forastero iba nunca a escalar aquella montaña. Los hombres que trabajaban en las minas de oro estaban acostumbrados a las temperaturas bajo cero y a tener que pasar meses bajo las duras condiciones de Alaska. Les apodaban los rancios debido al pan de esta clase que comían y desconfiaban de forma instintiva de todos aquellos montañeros del este con sus pantalones de moda. Tenían cosas más importantes que hacer que escalar montañas, pero Cook había empezado algo que no iba a parar hasta que el monte McKinley fuera coronado. En Fairbanks, una de las mayores ciudades de Alaska,
Todo el mundo tenía su opinión acerca de la polémica del McKinley. En un día claro, incluso podían ver la montaña a 200 kilómetros hacia el sur. Una noche, en el bar de Bill McPhee, un minero de la zona, Tom Lloyd puso su dinero encima del mostrador. Tom Lloyd era un minero gordo y grande de 50 años, antiguo sheriff en Utah, que evidentemente, después de algunas cervezas de más en el bar de Bill McPhee, dijo que él podía escalar el monte McKinley y que lo haría por 2 centavos. Y por supuesto, McPhee subió la apuesta y le dijo, vale, te daré $500 y una comida gratis si lo haces. Y enseguida aparecieron otros 2 hombres de negocios con $500 cada uno. Así que ya había $1.500 encima de la mesa. Y Lloyd reunió una partida al principio de 6 y luego reducida a 4 hombres que acordaron salir en la primavera de 1910. Charlie McGonagall, Pete el sueco Anderson y Billy Taylor. Todos vinieron al norte a hacer fortuna y todos estaban orgullosos de ser de Alaska. Eran unos tipos duros, Resistentes. Estaban muy en forma. estaban en forma porque eran mineros. Eran tipos duros. Todavía hay muchos así en Alaska. Lloyd y 2 de los otros tenían concesiones mineras en las colinas de la cara norte del McKinley y habían viajado muchas veces rodeando la montaña. Desde este lado el McKinley parecía muy distinto y estaban seguros de encontrar una ruta más fácil que la de Cook. Esta foto de estudio es todo lo que queda en recuerdo de su expedición, pero su historia permanece viva en la leyenda de Alaska. Abandonaron Fairbanks el 22 de diciembre de 1909 y se pasaron el siguiente mes y medio juntando provisiones al pie de la montaña. Vestían parcas de plumas de pato, grandes monos y sombreros de piel de conejo, y no se veían ningún poncho. Los miembros de la expedición de los rancios tenían una ventaja fundamental sobre todos los demás exploradores que intentaron esa montaña. Al haber vivido y trabajado en las minas a la sombra del monte McKinley durante tantos años, estaban muy acostumbrados al país y sabían moverse en él. Descubrieron el secreto que consistía en subir al glaciar Muldrow, y esa sería su autopista a la cima de la montaña. Durante 5 semanas se abrieron camino con sus trineos de perros por el glaciar. Al principio tuvieron un topógrafo que les acompañaba. Pero se marchó pronto. Después de eso, estaban solo ellos 4 avanzando hacia arriba, abriéndose camino. Habían estado bastante tiempo en los campamentos mineros. Tenían una forma física perfecta, sin duda alguna. Escalar todas aquellas colinas alrededor de la montaña en busca de oro hace que estés en buenas condiciones. Los rancios podían encargarse de la tarea perfectamente. Se les dio un barómetro aneroide para medir su altitud, aunque pronto lo perdieron en la nieve. Tenían una cámara, pero cuando se marchó el topógrafo, ninguno de ellos sabía realmente cómo utilizarla. Sin embargo, no necesitaban todo aquel equipo de montañismo. Tenían hachas de hielo y crampones artesanos y lo intentaron caminando por el glaciar sin cuerdas. Creo que no tenían ni idea de lo peligrosas que eran las grietas. Puedes estar caminando por una superficie perfectamente lisa, aparentemente segura, sobre el glaciar, y de repente te encuentras a 30 metros dentro de una grieta escondida. Eligieron la ruta adecuada. Yo creo que más bien al azar que intencionadamente. A mediados de marzo habían llegado a la cabecera del glaciar Muldrow, a 3.350 metros de la montaña, y establecieron un nuevo campamento base. Las noches eran frías y oscuras, pero no les importaba. Para su alimento diario se arreglaban con galletas y chocolate caliente.
Pero después de un largo y duro día en la montaña, ninguno se quejaba. Para leer, solo tenían una revista para todos y para todo el viaje. Pero como decía Tom Lloyd, para nosotros era la mejor publicación del mundo. En Fairbanks, los informes de sus heroicos progresos llegaban por medio de los mineros del lugar. Lo que la historia no decía era que Tom Lloyd estaba ya empezando a notar el esfuerzo. Los otros estaban en su esplendor, pero él tenía 50 años y se notaba. Así que decidió quedarse en el campamento y les dejó a los demás que terminaran la escalada. Ahora las cosas empezaron a ser duras de verdad. La única forma de llegar a la cumbre era cavar escalones por la enorme cadena que se extendía ante ellos. Habían llevado palas y se construyeron una escalera de más de 1000 metros por encima del campamento. Y la dejaron así hasta que consiguieron lo que pensaron que era un día perfecto. Y entonces comenzaron a subir por aquella escalera desde lo que hoy llamamos el Barranco de los Rancios, hasta la cara norte de la cima del McKinley. Finalmente, el 3 de abril de 1910, sacaron su arma secreta. Cook había llevado una pequeña bandera con él, pero los rancios lo hicieron al estilo de Alaska. Arrastraron un palo de 4 metros y una bandera de 3 metros todo el camino hasta la cumbre. La idea de la bandera era poner una marca para demostrar que realmente habían llegado a la cima y habían vuelto. Porque lo único que tiene un explorador cuando regresa es su palabra. Así que esos hombres relativamente sencillos se decían, bueno, si ponemos una bandera enorme, con un poco de suerte y un telescopio, podremos verla a 250 kilómetros de distancia. Ellos eran mineros, estaban acostumbrados a marcar sus concesiones clavando estacas en el suelo. Así que, de algún modo, clavaron aquel asta de 4 metros en la cima como marca de propiedad. Los otros volvieron a sus prospecciones, pero Lloyd se apresuró hasta Fairbanks a dar la noticia. Consiguieron unos titulares sensacionalistas en todos los periódicos. Justo lo contrario de los titulares que consiguió Cook. Para Thompson, el editor del periódico local, fue la mayor historia de Alaska durante muchos años. Dijo que había tenido peticiones de periódicos de todos los Estados Unidos solicitándole detalles de la proeza. Él era un experto de la prensa. Llevaba décadas de experiencia cuando escribió esto, y creo que sabía que sería una gran historia en Nueva York, y en Chicago o en cualquier parte. Thompson se unió a Tom Lloyd para escribir su historia y vendérsela al mejor postor. 6 semanas después, estaba en las páginas del New York Times y de ahí a todo el mundo. Pero había una gran diferencia entre lo que se publicó y lo que realmente había ocurrido. La historia, amañada entre Lloyd y Thompson, contradecía lo que Lloyd había contado a sus amigos cercanos. Lo que les había dicho a ellos es que él no había subido la cima, aunque los periódicos decían que sí lo había hecho. Así que, casi inmediatamente, empezaron a surgir preguntas. Incluso en Fairbanks, la gente se había dado cuenta de que Tom Lloyd no tenía aspecto de montañero. Él y sus compañeros de francachelas eran llamados los pesos pesados de Fairbanks, y era fácil averiguar por qué. Lloyd tenía más reputación como bebedor que como cualquier otra cosa. Parecía la clase de hombre que tendría problemas hasta para subir las escaleras de su casa después de la cena. Ya había discusiones y corrillos cuando volvieron a la ciudad. El mundo veía ahora que no era exactamente como algunos habían pensado. Cuando los que dudaban le pidieron pruebas de que había estado en la cumbre, Lloyd les dijo que fueran a ver la bandera.
Muchas personas se subieron a los tejados de los edificios más altos de la ciudad y llevaron telescopios a la montaña. La idea de llevarse todo aquello hasta la cima era absurda. Y todo para que a 250 kilómetros de distancia alguien pudiera ver un palo de madera. Desde Fairbanks no se veía nada en absoluto. Después de 2 meses, los demás rancios volvieron a la ciudad, pero las cosas solo empeoraron. Volvieron a Fairbanks y fueron ridiculizados. Les decían, vaya, vaya, no es posible que hayáis subido allí y ese tipo de cosas. Firmaron una declaración jurada que decía que los 4 habían alcanzado la cima. Luego, ellos cambiaron la historia, admitiendo que Lloyd se había quedado atrás. Y finalmente aclararon todo admitiendo que solamente 2 de ellos habían llegado realmente a la cumbre. Pero quedaba más. De hecho, dijeron, ellos habían escalado la montaña 2 veces, la segunda para sacar fotografías a la bandera. Una vez más fueron portada de la prensa local. Pero al final, las fotografías nunca aparecieron y todo el asunto se convirtió en un gran embrollo. Después del asunto de los rancios, un escritor dijo que uno podía llevar un piano a la cima del monte McKinley una tarde cualquiera sin que le pagaran ni el precio de una comida por hacerlo. La mayoría consideró a los rancios unos embusteros más grandes incluso que el propio Cook. Pero hubo un ciudadano de Alaska que siguió creyendo en ellos. Hudson Stack era un excéntrico misionero inglés que había llegado al norte en 1904. La polémica no le era extraña. Opinaba de todas las comidas, de todos los libros, de cada formación nubosa, de todo. Decía que Cook era un pedante y un imbécil, un idiota redomado. Bueno, ¿son esas las palabras que un clérigo usaría? Cada año, Stack pasaba varios meses recorriendo los campamentos mineros. Admiraba a los duros hombres que se encontraba en su ruta. Pensó que detrás de las mentiras de Lloyd había un fondo de verdad. Conocía a Anderson, conocía a Taylor y a McGonagall. Sabía que tenían la resistencia y la destreza para realizar cosas así. La parroquia de Stack abarcaba unos 400.000 kilómetros cuadrados en el interior de Alaska. Y durante muchos años, su deseo era conducir su propia expedición al McKinley. Describe cómo veía en la distancia el monte McKinley en sus viajes y cómo desde entonces se sintió atraído por la idea de intentar un día, como él decía, con la gracia de Dios, escalarlo. Era como un deseo irrefrenable que se sentía llamado a cumplir. Quizás sea esa la mejor forma de describirlo. Pero Stack no quería solamente escalar el McKinley, quería devolverle su nombre original nativo, Denali. Durante su estancia en Alaska, Hudson Stack fue un incondicional defensor de los derechos de los nativos. Estableció escuelas y misiones y luchó batalla tras batalla en nombre de los indios. Stack había pasado tiempo suficiente en la tierra para saber que estas personas llevaban siglos allí y habían venerado a la montaña desde un punto de vista mucho más natural. Y Stack pensó que sería un sacrilegio darle un nombre diferente cuando los habitantes originales de Alaska ya tenían un nombre para ella. El jefe Peter John tiene 100 años, pero aún recuerda a Hudson Stack. Era honrado, sincero, un buen hombre. Se compadecía mucho de los indios, los Athabascan. Y esa es la clase de persona que era. Ayudaba mucho en todos los sentidos. El fiel compañero de viajes de Stack era Walter Harper,
un medio indio atabascan al que enseñó a leer y escribir. Walter fue siempre su ayudante, siempre que viajaba. Sí, yo creo que él aprendió todo del padre Stack. En una etapa, Stack intentó reclutar a uno de los rancios, Billy Taylor, para un nuevo intento a la montaña. Taylor aceptó, pero por $5.000, así que Stack buscó en otra parte. Finalmente consiguió la ayuda de Robert Tatum, otro misionero, y de Harry Carstens, un famoso aventurero. Junto a Walter Harper, partieron en marzo de 1913. El objetivo de Stack era seguir la ruta de los rancios desde el norte. Estaba listo para un largo asedio y se llevó suficientes reservas para pasar varios meses en la montaña. De camino hacia el McKinley, ofició una boda, un bautizo y un funeral. Un conejo los acompañó hasta casi 4.000 metros. Cuando llegaron a la cima del glaciar Muldrow, percibieron una vista mucho más extraordinaria. De repente llegaron a la cabecera del glaciar y miraron al Muldrow. Y miraron más arriba y vieron que 2/3 del camino de subida eran bloques de nieve y de hielo. Era un amontonamiento sin sentido. Un año antes, Alaska había sido sacudida por un gran terremoto que había afectado a la cadena oriental del McKinley. Los rancios habían hablado de ello como de una ruta fácil hasta la cima, pero todo lo que Stack podía ver eran kilómetros y kilómetros de hielo hechos trozos, por el que les llevó semanas cruzar. Con frecuencia, el tiempo era tan malo que tenían que pasar días interminables en su tienda. Stack empleaba el tiempo en dar lecciones a Walter Harper sobre Shakespeare y los clásicos. Uno no puede imaginarse a Harper, a casi 4.500 metros, recitando algo de Hamlet en 1913. Un chico que unos cuantos años antes no sabía ni siquiera hablar inglés. A finales de mayo, casi 3 meses después de que dejaran Fairbanks, tenían su objetivo a la vista. De repente, mientras levantaban el campamento, Walter Harper se detuvo y señaló hacia la cumbre norte. Gracias a Dios, esa es tu respuesta. Está ahí mismo. Divisó el asta de la bandera. Y los otros miembros del equipo no se lo podían creer. Y Stack empezó a hablar. Stack tenía unas gafas de nieve y cuando ellos miraron, allí estaba. La bandera había desaparecido hacía tiempo, pero el asta de pino seguía en pie. Los 4 miembros, Harper, Carstens, Tatum y Stack, vieron el asta. Hasta su muerte, Stack pasó su vida afirmando que probablemente la expedición de los rancios era el mayor logro para el montañismo que nunca se había conseguido, sobre todo por la audacia que suponía. Ahora había pruebas de que los rancios habían llegado. Pero Stack sabía que si podía llegar a la cima sur, sería recordado como el conquistador del McKinley. Los rancios no se habían dado cuenta de que la cumbre norte estaba 250 metros más abajo. Hudson Stack estaba físicamente mal el último día. Cada vez le costaba más respirar. Ascendían 6 o 7 metros y tenía que parar porque se quedaba exhausto. Si se detenía, entonces se recuperaba. Tuvieron que arrastrarle literalmente los últimos metros y después perdió la conciencia inmediatamente. Así que su primera vista de la cumbre de la montaña fue la oscuridad.
Hudson Stack dejó que Walter Harper guiara la expedición hasta la cumbre. Entonces sintieron casi la presencia de Dios y recitaron, estoy seguro de que no lo cantaron, uno de los himnos que se dicen en la iglesia, el Te Deum. La vista es incomparable con cualquier otro punto de Norteamérica. Es una sensación sobrecogedora. Casi te parece que puedes ver la tierra respirar allí abajo. Mirar más allá de estas tierras verdes y distantes, llenas de vida y de gente, y estar en la cima de una gran montaña estéril, de nieve y de hielo, es impresionante. Curiosamente, las únicas fotografías que consiguieron tomar fueron expuestas solo 2 o 3 veces, pero ahora nadie cuestionó su veracidad. Hudson Stack había alcanzado el punto más alto de Norteamérica con un equipo de Alaska, un misionero, un minero y un chico medio indio. Hoy día, la vieja Alaska está desapareciendo rápidamente. Hay más dinero en el turismo que en las minas de oro. Sin embargo, el monte McKinley es más atractivo que nunca. Todos los años, miles de personas vienen de todas las partes del mundo para batirse contra la montaña. Entran y salen de la región. Y la mayoría llegan a la cumbre. O eso dicen ellos.